Buenas tardes, mi nombre es Diana Alejandra García, del curso de Historia y Epistemología de la Psicología. Vamos a empezar con la entrevista al psicólogo. En este caso, vamos a realizar una breve presentación de él y continuamos con una serie de preguntas acerca del tema de alma, mente y cuerpo y abordar un poco más sobre su trabajo y también sobre lo que piensa de los conceptos o las escuelas diferentes de la psicología. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Alberto Antonio Plazas, Ok, ¿qué edad tienes? tengo 47 años. Bueno, cuéntame cuál es tu nivel educativo. Bueno, yo soy psicólogo, tengo una especialización en psicología educativa, también tengo un magíster en psicología experimental, tengo una maestría también en lógica y filosofía de la ciencia y actualmente estoy terminando el doctorado en lógica y filosofía de la ciencia. ¿Actualmente en qué desempeñas? ¿Cuál es tu trabajo? Bueno, yo soy docente universitario, trabajo como docente e investigador y investigo en cuestiones relacionadas con lenguaje y pensamiento y dirijo un laboratorio y un grupo de investigación. Bueno, ¿qué opinas sobre los conceptos de alma, mente y cuerpo y sobre la importancia de estas en la psicología? Bien, entonces en la antigüedad hay que distinguir tres conceptos que fueron importantes, que son los conceptos de alma, espíritu y mente. En primer lugar, el alma en la antigüedad se refería era al principio de vida y tiene que ver con eso principalmente, con la vida. Entonces el término psique, pues es el término alma que usaban los griegos, pero se refería a la vida en general, no solo a la vida mental. El término espíritu se refería en la antigüedad más era a la, digamos así, inteligencia que se recibía de las divinidades o digamos que la chispa de capacidad para resolver problemas que podía recibir una persona y que generalmente se atribuía a los dioses. Y el término mente se refería a las capacidades intelectuales. Entonces ocurre que con Descartes el término mente va a empezar a ser usado. Bueno, realmente Descartes usaba el término espíritu, pero va a cambiar el criterio de lo que es lo psíquico propiamente, y se va a empezar a considerar que lo psíquico tiene que ver no con todo lo que tenga que ver con la conciencia, todo lo que es consciente. Entonces, a partir de allí se va a empezar a usar el término mente. Esto lo va a hacer principalmente John Locke, para hacer referencia a toda actividad consciente. Y ese es el término que va a dominar durante toda la Edad Moderna e incluso todavía hoy sigue siendo bien importante. El término psique como alma, pues se conserva todavía en psicología y hoy en día digamos que se emparejan, se igualan psique con mente, pero realmente ya no significa o ya no es importante ese significado original de principio de vida o de principio vital, porque eso ya corresponde al área de la biología y se considera que la psicología pues tiene la temática de la psicología pues es una temática separada de la biología. El cuerpo, a ver, aquí hay varias cosas que decir. La primera es que en la posición del dualismo cartesiano se separó la función del cuerpo de la función de la mente. Se tuvo una concepción del cuerpo mecánica, es decir, el cuerpo es una máquina y funciona como una máquina y entendemos cómo funciona, sí, entendemos el mecanismo del cuerpo, y eso ha seguido dominando hasta el día de hoy. La fisiología moderna se desarrolló a partir de la concepción del cuerpo como una máquina, pero también las nuevas posiciones de la psicología corporizada han tratado de ubicar la mente en el cuerpo
pero sin asumir la posición de que el cuerpo es una máquina, porque precisamente si algo distingue a las máquinas es que no tienen mente, son mecanismos, solo funcionan por principios causales. Bien, el término espíritu pues es un término que ya no se usa ni para la psicología, se mantiene solo para en la religión, pero ya no tiene un uso ni científico ni filosófico importante. El alma, el concepto de alma tampoco. Más bien se tiende a entender lo psíquico con lo mental, y el problema ya tiene que ver más bien con cómo se define lo mental. Es decir, hay cierto consenso hoy en día en que hay seres con mente y hay seres sin mente. El gran problema de la filosofía de la mente es precisamente la de saber establecer cuál es el criterio de la mentalidad, es decir, cuándo sabemos que un ser tiene mente o cuándo no. Entonces, esto ha sido problemático. Desde el punto de vista cartesiano, el criterio de la mentalidad era la conciencia y el pensamiento. Pero, por ejemplo, las teorías fisicalistas en el siglo XX y XXI pues, han tratado de ofrecer una teoría de la mente que se ajuste a las ciencias naturales. Por ejemplo, el caso de las teorías computacionales, que establecían que la mente consistía en el procesamiento de símbolos, y que por eso, por ejemplo, un computador digital pues, es un ser que tiene mente, ¿sí? Pero algunos rechazan que pues, ese sea un buen criterio de la mentalidad. Es una discusión que sigue abierta, que sigue siendo importante hoy en día. Las teorías corporizadas pues, buscan precisamente considerar que la mente no está separada del cuerpo, sino que al contrario, la mente está en el cuerpo. Pero aún todavía tienen dificultades para ofrecer una noción de cuerpo que se desligue completamente de la noción cartesiana del cuerpo como una máquina. Entonces, todavía no hay un concepto claro de qué es la mentalidad. Es claro que unos seres tienen mente y otros no, pero todavía no es claro que distinguen unos de otros. Otros han usado el criterio de la conciencia, que lo que distingue a los seres con mente de los que no la tienen es que los seres con mente tienen conciencia, que es el criterio que viene desde Descartes, pero todavía hay dificultades para poder abordar la conciencia en términos científicos. En principio, porque la conciencia se considera que es algo subjetivo, que por esa misma razón no podría ser estudiable desde las ciencias naturales. Pero si no se puede estudiar desde las ciencias naturales, pues queda sin explicar, y en ese sentido, pues queda un vacío explicativo allí que no se puede resolver. Algunos creen que esa relación no se puede resolver nunca, que va a quedar ahí, que es una cosa que no tiene solución, pero hay otros que consideran que se debe buscar una solución y que no podemos quedarnos con el interrogante para siempre. Cuéntame qué opinas de las diferentes escuelas de la psicología en su actualidad. Bueno, hay varias escuelas de psicología. Un problema que tiene la psicología como ciencia es que es una ciencia fragmentada. Entonces se puede considerar que hay diferentes paradigmas o programas de investigación en psicología que son paralelos y que llegan a ser un poco incompatibles en cuanto a sus presupuestos y su forma de trabajo, su metodología. Quizás el más popular, el más famoso de todos sea el psicoanálisis, principalmente por la figura de Sigmund Freud y la influencia que ha tenido en la cultura, en la sociedad, en el mundo académico. Pero el psicoanálisis pues, no se considera propiamente una ciencia, particularmente es un método terapéutico y sus métodos de validación pues, son propios de la terapia, no existe como una ciencia básica, es una disciplina aplicada y tiene una teoría bastante interesante que pues, ha sido muy influyente en la cultura occidental, pero no es una corriente que se considere validada científicamente.
en particular porque ha sido muy reacia a aceptar la investigación científica y no hay una ciencia empírica detrás de ella. Eso es lo que podría decirse el psicoanálisis. Otra corriente que también ha sido muy influyente, muy importante, es el conductismo. El análisis de la conducta, digamos que todo lo contrario del psicoanálisis, es una posición que ha buscado ser científica desde el principio, pero es una posición que se ha desarrollado principalmente con el trabajo, con la investigación de laboratorio con animales, usando parámetros de evaluación objetivos de la conducta, y el supuesto que está detrás pues es la idea de que la conducta está determinada por el ambiente y que son los cambios en el ambiente los que generan que cambie la conducta de las personas. Entonces, ha sido una corriente que ha generado mucha investigación empírica y que ha procurado también realizar aplicaciones a la vida de las personas. Pero también tiene unas limitaciones importantes, y es el hecho de que sus procedimientos están basados en la investigación con animales en contextos de laboratorio, que son contextos muy restringidos, y generalmente pues las técnicas de intervención desde el punto de vista conductual pues son técnicas que hacen una extensión de lo que se hace en el laboratorio de la vida cotidiana, que no siempre pues sale bien. En primer lugar, digamos, la perspectiva del laboratorio es muy limitada, muy controlada, pero la vida cotidiana no, por un lado. Y por el otro lado, el hecho de que el análisis de la conducta le falta todavía una teoría convincente del lenguaje y de la cognición humana, porque aparentemente la cognición humana depende mucho del lenguaje, y los paradigmas o los conocimientos desarrollados a través de la investigación del laboratorio con animales pues obviamente trabajan con seres que son prelingüísticos, y por lo tanto hay una distancia grande entre lo que se puede conocer con estos animales no humanos con respecto pues a lo que sería la cognición propiamente humana. Otra posición histórica importante es la psicología humanista. La psicología humanista es una psicología acientífica, es decir, que es una posición que rechaza la visión científica de la psicología. Parte más bien de la idea de que los seres humanos son seres libres y que tienen una voluntad para actuar que está indeterminada, que no tiene no es una conducta determinada, es una conducta libre, y por lo tanto no tiene sentido hacer una investigación científica del ser humano, porque pues la ciencia lo que busca es establecer cómo los fenómenos son determinados por leyes, y desde el punto de vista humanista se niega o se rechaza que existan leyes de la conducta humana. Entonces, en ese sentido, es un punto de vista científico. También se ha desarrollado terapéuticamente, pero también, pues, digamos, es una perspectiva que precisamente por esa visión no científica de la psicología también se considera que no ha desarrollado no se ha desarrollado como una disciplina científica de verdad. Su terapéutica no se ha ajustado a los métodos de investigación en psicología clínica, y pues muchos dudan de la efectividad terapéutica de sus procedimientos. Otra corriente histórica importante son las corrientes de la psicología genética, la psicología piagetiana y vygotsiana particularmente. Estas psicologías pues son psicologías más del desarrollo cognitivo humano. En el caso de Piaget pues es una teoría más bien biologicista, que establece unos estadios de desarrollo del intelecto humano, pero estos estadios pues están determinados biológicamente, y se considera que pues nosotros invariablemente pasamos por ellos. En una posición bien opuesta pues está la escuela soviética histórico-cultural de Vygotsky, que pues tiene la influencia del pensamiento marxista, y esta, al contrario de la posición piagetiana, considera que el intelecto humano depende mucho de la interacción social,
que nosotros no pasamos por unos estados de desarrollo de manera invariable por nuestra maduración biológica, sino que al contrario, nuestro desarrollo intelectual depende de nuestra cultura, depende de nuestro lenguaje y depende de la educación. Le da un papel muy, muy importante a la educación para el desarrollo intelectual. Pero estas psicologías genéticas son psicologías limitadas pues, al campo del desarrollo ontogenético de los seres humanos, del desarrollo intelectual principalmente, y pues su área de aplicación está limitada principalmente a la psicología educativa, no tiene implicaciones para la psicología clínica. Por otra parte, pues está, ya como para terminar, el último que vale la pena mencionar es la psicología cognitiva, que se desarrolla principalmente tratando de aplicar el modelo del computador a las personas, considerando que la mente humana es como el software que está instanciado en un cerebro y que pues corre un programa por el cual se manipulan símbolos y se generan digamos, instrucciones que van a tener efectos sobre las conductas de las personas, y de esa manera se puede explicar cómo las personas se comportan. Este es un paradigma que tuvo mucha fuerza en Estados Unidos en los años 60, 70, 80, pero pues también presenta algunas dificultades, algunos problemas. Particularmente se ha encontrado que el modelo tradicional simbólico se enfrenta con problemas como, por ejemplo, decir qué información es relevante, o dificultades para igualar el sentido común humano. Se duda que las personas seamos unos seguidores de reglas como lo proponen estos programas. También se enfrentan con el problema de cómo explicar que las representaciones mentales representen, es decir, que tengan un contenido representativo, un contenido semántico. Y en los años 80, especialmente en los 90, se popularizaron los modelos conexionistas, que tienen algunas ventajas, principalmente que modelan mejor el funcionamiento del cerebro, aunque también hay algunas disimilitudes entre los modelos conexionistas y el cerebro. Y en los últimos 20, 30 años tal vez se han popularizado las llamadas visiones de la cognición corporizada, que estudian más. La cognición corporizada rechaza la idea de los modelos simbólicos de que el cuerpo es simplemente un dispositivo de entrada y de salida para el procesamiento del cerebro. Es decir, que el cerebro es el procesador central y los sentidos son simplemente transductores que codifican la información de entrada. Y los modelos conexionistas, los modelos corporalistas, lo que plantean es más bien que la cognición se refiere a la interfase que ocurre entre la interacción del cerebro, el cuerpo y el ambiente. Y allí se ubican posiciones como la cognición situada, como el enactivismo, la cognición extendida, entre otros. Hay bastante investigación sobre eso actualmente, sin embargo es también una posición que no está como todavía firmemente establecida, es decir, todavía no es muy claro cuál es, por ejemplo, su paradigma de investigación básico. No es claro cuál es su paradigma en el cual se basa, es decir, por ejemplo, en la cognición clásica el paradigma era el computador de procesamiento simbólico, que tenía la arquitectura de von Neumann. Pero en el caso de los modelos, por ejemplo, en los sistemas dinámicos, en el caso de los modelos corporalistas, el paradigma es, por ejemplo, la máquina de White, que es una máquina que es todavía más primitiva que los computadores simbólicos, y se duda mucho de hasta qué punto es un buen modelo para la mente en general. Y todavía no quedan muy claras muchas de las formas de cómo sería esa interfaz entre cerebro, cuerpo y ambiente.